¿Qué tal? Un gusto, soy Jacobo Mapelli Molina, soy estudiante de medicina de la UPC, pertenezco a la asociación UPC al Comité Permanente Académico. Hoy me ha tocado hablar sobre el módulo de farmacología en el tema de opioides. Estos son los puntos que vamos a tratar. Bueno, esta es la planta llamada amapola o Papavera somniferum, de la cual vamos a extraer el opio, ¿no? De este corte y vamos a encontrar la sustancia blanca que luego se va a convertir en una goma parda y este es el opio crudo, que vamos a presentar bastantes alcaloides, de los cuales el principal es la morfina. Vamos a tener aquí dos puntos que vamos a tener que diferenciar, ¿no? El opiáceo y opioides. Los dos se usan de una manera indiferenciada. Sin embargo, hay que saber qué significa cada uno. Opiáceo es producto obtenido del opio y por extensión a los derivados de la morfina. Aquí tenemos a nuestra morfina. Y opioide es sustancia, sea endógena o exógena, que se une de una manera específica a receptores opioides, ¿no? Aquí tenemos a nuestros péptidos endógenos, péptidos opioides endógenos, ¿no? Los receptores, vamos a presentar aquí tres receptores, el mu, el delta, el kappa, y los péptidos opioides endógenos, ¿no? Que sería endorfina, encefalina, dinorfinas. Cada una va a estar, o sea, las tres van a estar sobrepuestas en cada receptor. Me refiero a que la afinidad por estas varía, pero igual afecta a los otros tipos de receptores. Por ejemplo, las endorfinas trabajan en el receptor mu, las encefalinas en el delta, las endorfinas en el kappa. Cada uno con sus funciones, ¿no? Como podemos ver en la tabla. La clasificación podemos darla según su acción farmacológica. Aquí podemos tener a los agonistas puros que tienen una actividad intrínseca máxima. Aquí tenemos a los agonistas parciales que tenemos una actividad intrínseca de menor magnitud que en el agonista puro. Luego tenemos a los agonistas antagonistas mixtos. Estos trabajan con más de un receptor, por ejemplo en el kappa y en el mu. En el kappa van a ser como agonistas, mientras que en el mu van a trabajar como un antagonista. Y luego tenemos el antagonista puro, que estos no tienen una actividad intrínseca, pero sí se pueden unir, tienen una alta afinidad por los tres receptores, sobre todo por el mu, que es bastante importante. Aquí el representante número 1 tenemos a la naloxona. Sobre su farmacocinética, vamos a tener una buena absorción, sea por vía oral, rectal, o sea, de una vía parenteral o una vía oral. La absorción va a ser buena. Y va a ser diferente, variada. Por ejemplo, una administración intratecal no es igual que una epidural. La intratecal va a haber mucha más biodisponibilidad que en el epidural, porque se va a quedar en el epidural. Hay que tener en cuenta que aquí vamos a usar a la morfina como representante, ¿no? La distribución también va a ser óptima, va a estar en un 35% en las albúminas. Y en el metabolismo vamos a tener aquí a dos metabolitos activos, al M3 glucurónico y al M6 glucurónico. El M3 glucurónico es de baja afinidad al receptor mu, está asociado al desarrollo de tolerancia. Aquí vamos a presentar una hiperalgesia, convulsiones, entre otras cosas. Es neurotóxico. El M6G, que sería morfina 6 glucurónico, tiene una alta afinidad por los receptores mu y delta. Va a ser poco liposoluble, pero hay que tener en cuenta que esta puede sobreestimular, va a tener una acción mucho mayor, de 4 a 6 veces mayor que la morfina. Pero los dos son polares, así que va a ser eliminado normalmente por la orina, de una manera renal, ¿no? Luego tenemos las esterasas plasmáticas, que por ejemplo la heroína, el remifentanilo, van a pasar por hidrólisis por estas esterasas, las cuales van a degradarlo. Y luego la eliminación, que va a ser por vía renal. Y una pequeña porción va a ser enterohepática. Luego tenemos aquí a la farmacodinamia. Los dos principales efectos va a ser el cierre de los canales de calcio y así va a evitar la liberación del neurotransmisor. Y luego tenemos que va a haber una estimulación en la conductancia del calcio, haciendo que haya una hiperpolarización. Y también de manera indirecta va a inhibir la conductancia del sodio. De este caso, por ejemplo, inhibe a la nitrociclasa, ¿no? Y va a generar todo eso. Hay que tener en cuenta que ante una estimulación constante,
los pacientes van a empezar a hacer una tolerancia. Esa tolerancia está dada por una resensibilización del receptor. Los receptores están constantemente reciclándose y reutilizándose. Y en este proceso es lo que al ingresar va a hacer la tolerancia, va a resensibilizarlo, para poder evitar que haya una sobreexcitación en estos receptores. Sin embargo, esto va a generar que haya problemas con los medicamentos, que no van a funcionar y van a tener que seguir usando medicamentos cada vez más fuertes. Los efectos y usos clínicos. Hay que saber que va a haber la analgesia, que es el principal efecto de la analgesia. Va a haber una depresión respiratoria. Y aquí vamos a ver que va a presentar euforia el paciente, va a haber sedación, náuseas, va a haber la miosis, pese o no haya la tolerancia al medicamento, va a haber una depresión respiratoria, ¿no? Como estamos viendo ahí, va a haber constipación. Y de acuerdo a los sistemas tenemos esta tablita aquí, ¿no? Sistema nervioso, sistema nervioso, en efectos cardiovasculares, en los efectos gastrointestinales, en el genitourinario, endocrinólogo, sistema inmune, efectos dermatológicos, ¿no? Va a haber prurito, por ejemplo, urticaria. Y vamos a usar aquí una tabla que es para la analgesia. Normalmente los pacientes que tienen cáncer terminal presentan un dolor muy intenso y hay que saber usar los medicamentos, ¿no? O paciente que use el tratamiento con opioides de una manera prolongada, tiene que tener eh, un óptimo uso de cada fármaco para no quemar medicamentos, como así decirlo, ¿no? No quiere eliminar medicamentos que posiblemente vaya a necesitar. Me refiero a que, por ejemplo, necesitamos usar tal medicamento y llega a tener una tolerancia. Entonces va a usar el que está más próximo y luego el que está más próximo. En cambio, si se saltan esos medicamentos, va a presentar una tolerancia mucho más rápida y no va a tener más opciones y los pacientes no van a tener un buen tratamiento, ¿no? Vamos a tener aquí el síndrome de intoxicación y el síndrome de abstinencia. El síndrome de intoxicación va a ser por una triada, las pupilas puntiformes, que es la miosis, que ya la mencioné. Vamos a tener la depresión respiratoria, que también ya lo mencioné, y un estupor que va a generar después coma, o sea, un estado de inconsciencia. Esta triada, esta intoxicación, se puede inhibir con la naloxona, que a los pocos minutos el paciente ya está orientado. Sin embargo, puede generar un síndrome de abstinencia. En el síndrome de abstinencia va a presentar síntomas que son relacionados a los efectos adversos del uso de opioides, pero de una manera aguda. Va a haber síntomas psicológicos, gastrointestinales, en el comportamiento, cognitivos, en los estados de ánimo, en el sueño, va a haber una secreción nasal, los ojos van a estar enrojecidos, va a haber convulsiones, un habla mal articulada, va a haber hormigueo en los pies, va a hacer rechinar los dientes y va a haber una hiperalgesia, ¿no? Una sensibilidad al dolor y temblores. Hay que hablar sobre la adicción, hay que saber administrar estos medicamentos, ya que en otros países presentan, ¿no? una epidemia de opioides. Por ejemplo, acá Tramadol, una pesadilla en África, ¿no? Eh, en el Oriente Medio también está grave la crisis de opioides en el Togo. Acá también en Estados Unidos, ¿no? Y eso es importante, hay que saber dar una buena prescripción de estos medicamentos, son importantes. Por ejemplo, en España, las admisiones a tratamientos por droga principal tenemos en este pequeño cuadro, ¿no? Que vamos a tener la heroína con un 23%. Aquí tenemos la heroína. Y hay que saber por qué la heroína es tan adictiva. Aquí tenemos en el primer cuadro de la izquierda que se está secretando el receptor GABA, el neurotransmisor GABA, que es inhibitorio. Este está inhibiendo la liberación de dopamina. En el otro cuadro estamos viendo que ya está la heroína ahí, ¿no? La heroína, por estresas plasmáticas, va a transformarse a morfina, ¿no? Varios procesos y llega a morfina. Esta morfina se va a unir a su receptor, en este caso delta y kappa, o kappa. Estos van a inhibir al inhibidor. Y de esta manera
va a haber una liberación de dopamina mucho mayor. Entonces, estos pacientes terminan dopados, ¿no? Por así decirlo. Entonces, por eso es que es bastante adictiva esta droga, este opioide. Pasemos al siguiente. Vamos a hablar sobre los usos y características. Vamos a hablar sobre el tramadol. El tramadol tiene propiedades agonistas del receptor opioide mu y propiedades adicionales de inhibición de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Su formulación de liberación prolongada está autorizada para el tratamiento del dolor crónico intenso en adultos, que solo se puede ser tratado adecuadamente con anestésicos opioides. Se administra aproximadamente cada 12 horas hasta una dosis diaria máxima de 500 miligramos. Su eficacia se ha evaluado en ensayos clínicos de corta duración, mostrando un alto índice de abandonos. No hay ensayos que lo comparen directamente con otros opioides. Sus efectos adversos son similares a los otros opioides. Sobre el fentanilo, vamos a tener que es entre 50 a 150 más potente que la morfina. Se caracteriza por tener una liposolubilidad muy elevada. Esto va a condicionar su cinética y utilización, y muy escasa cardiotoxicidad. La gran potencia y la baja toxicidad lo dotan de un índice terapéutico muy favorable, por lo que se considera el fármaco de elección para las modernas técnicas de anestesia como opioides en cirugía cardiovascular y en unidades de vigilancia intensiva. El remifentanilo, que está presente aquí también, sí, remifentanilo, es similar al fentanilo, solo que tiene una corta duración, de 3 a 4 minutos. Entonces, este medicamento se puede usar para poder eliminar lo antes posible las respuestas prolongadas de los efectos adversos. Y luego tenemos a la petidina o meperidina. Sobre la petidina sabemos que es 10 veces menos potente que la morfina, pero posee igual actividad como agonista para producir analgesia, depresión respiratoria y farmacodependencia. Tiene además propiedades anticolinérgicas, de ahí que pueda producir taquicardia y no promueve miosis, o sea, no provoca miosis, pero no tan intensa, o sea, provoca. También provoca mayor grado de hipotensión, carece de una acción antitussígena y produce menos estreñimiento. A dosis altas causa cardiotoxicidad. La petidina o mepridina es usada en la analgesia durante el parto, pero se debe tener en cuenta que cruza la placenta y, como en otros analgésicos opioides, puede causar depresión respiratoria en el neonato. Entonces hay que tener bastante cuidado con la mepridina en el parto. Luego tenemos aquí presente a la naloxona. Esta y la, la naltrexona van a absorberse bien, pero van a sufrir abundantes metabolismos presistémicos, por lo que su biodisponibilidad es baja. Sin embargo, puesto que el volumen de distribución de la naltrexona es 3 veces mayor que el de la naloxona, y la semivida puede llegar hasta ser 10 veces mayor, la naltrexona por vía oral llega a alcanzar niveles terapéuticos que se mantienen durante tiempo suficiente. Se van a metabolizar por oxidación, reducción y conjugación con ácido glucurónico. Algunos metabolitos son ligeramente activos. Hay que saber que la naloxona es nuestro principal eh, eh, antídoto contra estos opioides. Hay que saber que estos tampoco van a presentar un efecto adverso, así que estos medicamentos son seguros. Aquí está su imagen. Y pasamos a la metadona. Sobre la metadona, cuando es por vía oral, la absorción es buena y rápida, aunque variable. Y la biodisponibilidad es elevada, en un 90%, alcanzando concentraciones máximas entre 1 y a 5 horas. Se une a proteínas en el 60 a 90%, principalmente a la glucoproteína alfa. Y esta se va a distribuir ampliamente por todos los tejidos,
donde se va a acumular. La metaboliza por desmetilización y reducción. Se ha sugerido la posibilidad de autoinducción. La fracción metabolizada aumenta cuando el tratamiento es crónico. Se excreta principalmente por vía renal entre el 15 y 60% tras la dosis única. Los acidificantes urinarios como el cloruro de amoníaco favorecen su eliminación. Aquí tenemos nuestra imagen y pasamos a loperamida. La loperamida es un derivado de fenilpiperidina, que este es útil para poder controlar la diarrea, por su acción sobre los efectos sobre los receptores Mu de opioides periféricos y la falta de efectos sobre el receptor del sistema nervioso central. Acuérdense que no va a tener un efecto sobre los receptores del sistema nervioso central. Y se están llevando a cabo investigaciones sobre cuál podría ser su efecto analgésico. La posibilidad de abuso se considera muy baja por su acceso limitado al cerebro. Por tanto, esta está disponible sin prescripción. Aquí tenemos nuestra imagen y pasamos después al dextrometorfano. Los dextrometorfanos pertenecen a los analgésicos opioides más eficaces disponibles para la supresión de la tos. Este efecto a menudo se logra con dosis inferiores a las necesarias para producir analgesia. Los receptores involucrados en el efecto antitusígeno parecen diferir de los relacionados con las otras acciones de los opioides. Por ejemplo, el efecto antitusígeno también es producido por esteroisómeros de las moléculas de opioides que carecen de efectos analgésicos y el riesgo de adicción. Entre estos también entre similares del dextrometorfano, vamos a tener también la codeína, levopropoxifeno y a la noscapina. Este medicamento se va siempre a utilizar con otras sustancias que van a generar que haya una eliminación de las secreciones respiratorias para poder evitar las atelectasias. Y bueno, aquí vamos a pasar por las preguntas. ¿Cuál es el antidiarreico que actúa sobre los receptores Mu opioides en el plexo mientérico del intestino grueso, no afectando el sistema nervioso central? Vamos pensando un ratito y vemos cuál es la respuesta. Pueden pausar, voy a continuar. En este caso la respuesta sería loperamida. Como ya lo dije, este no va a tener un efecto en el sistema nervioso central. Y de esta manera actúa inhibiendo la secreción de serotoninérgicas y colinérgicas. Cuando es colinérgica va a inhibir la motilidad y la serotoninérgica la propulsión. Y de esta manera va a haber una mayor absorción de agua. Luego aquí tenemos la pregunta, paciente de 25 años que es encontrado en estado de estupor con pupilas puntiformes y bradipnea. ¿Cuál sería el opioide apropiado para tratarlo y cuál es la clasificación del mismo? Bueno, aquí voy a darles un minuto para que puedan continuar. Pueden ponerle pausa, por favor, y continuemos. En este caso tenemos que ver que tiene pupilas puntiformes, bradipnea y estupor. Entonces, esto es una triada, la triada de la intoxicación. Hay que saber que para esta triada se necesita un antagonista puro. Entonces, busquemos un antagonista puro en las opciones. Tenemos aquí que tiene relación naloxona y la apetidina. Sin embargo, la apetidina no es un antagonista puro. Y los únicos antagonistas puros eficaces tenemos a la naloxona y al naltrexona. Entonces, esta sería la respuesta, ¿no? Y ahí está. Y aquí vemos cómo es el mecanismo, ¿no? Tenemos a la morfina que está en su receptor Mu, viene la naloxona y lo desplaza. Y en este cuadrito podemos ver cuáles son antagonistas. Aquí podemos ver antitusígenos. Aquí podemos ver una tabla muy trabajada. Les recomiendo que la puedan revisar. Y aquí están las bibliografías de los libros que se han usado, los artículos, y la bibliografía de las noticias que se ha presentado en la presentación. No se puede explayar mucho más por el tiempo. Igual espero que les pueda haber servido todo esto. Muchísimas gracias.